una familia, para cada niño un hogar, unidos por un Paraguay mejor, es nuestra misión. Queremos proteger a los hijos de Dios. Estoy de vuelta aquí con Damaris, que es coordinadora del Eje Activar en Paraguay Protege Familia, y tenemos un tema igualmente interesantísimo en esta oportunidad, porque vamos a hablar acerca de la conducta y que detrás de la conducta siempre hay una necesidad o siempre hay algo que está por detrás de la conducta. Damaris, de vuelta estamos conversando sobre este tema importante. Ya hemos conversado en otras oportunidades, pero hablando acerca de los niños, de las niñas y adolescentes que han tenido que ser retirados de sus hogares por alguna razón. Y estos muchas veces presentan algunas conductas a las que probablemente nosotros como adultos o como cuidadores no estamos acostumbrados o no son las conductas esperadas. Porque quizás también a veces idealizamos o tenemos ciertas fantasías de que serán los niños de ejemplo y que se van a portar o comportar o desarrollar una conducta que probablemente no coincida con la realidad. Pero a lo que necesitaríamos apuntar en esta conversación es siempre detrás de una conducta o una expresión que se ve a través de la conducta, hay algo que está sosteniendo. O sea, hay una necesidad o alguna condición que produce esta conducta. ¿Cómo podemos hacer para entender esto, Damaris? Bueno, la verdad es que las conductas siempre van a mostrarnos el significado de algo, Uh-huh. ¿sí? Todas las conductas tienen un significado. Eso hay que tenerlo en cuenta y llevarlo como un eslogan prácticamente y enseñarle eso a los padres. Uh-huh. Y como bien vos decías, hay una necesidad por detrás. Y te quiero escenificar un poquito como el iceberg. La punta del iceberg. El iceberg, siempre sí, es lo que se ve sí. afuera. Nosotros, ¿qué vemos en los niños que vienen a nuestras casas? Niños que, por ejemplo, les cuesta dormir, Uh-huh. que tienen mucho miedo. Uh-huh. Niños que constantemente están pasando por alto las reglas. Están probando los límites, Uh-huh. no te hacen caso, no siguen las indicaciones. Vos le decís A, ellos hacen B. Constantemente desafían la paciencia de los cuidadores. Tuvimos algunos casos en particular, cuidando a algunas niñas, donde parecía que por más que las alimentábamos, siempre tenían hambre. Sí. y era como casi en exceso. En algunos casos encontramos que incluso guardaron comida que no es que iba a faltar, pero como que era como una reserva que necesitaban tener. Y no nos explicábamos esa forma de conducirse, esa conducta o quizás ese temor. Entonces ahora me da la impresión de que algo hay detrás de eso, Damaris. Totalmente. Y los padres deberían de convertirse en detectives de conductas, ¿sabes? Uh-huh, Porque cuando el niño llega a tu casa, uh-huh. hay toda una historia por detrás de ese niño. De vivencias, de experiencias no agradables. Y que por lo general desconocemos, ¿verdad? Totalmente, desconocemos. Entonces, nosotros tenemos que sí o sí ganarnos la confianza de nuestro niño y hablar con ellos de lo que fueron viviendo. De a poco, ellos tienen que ir contándonos. Eso es ser detective, ¿sí? Obviamente yo no voy a ir como una policía con un cuestionario. Eso te iba a preguntar porque cuando hablábamos de detective, yo inmediatamente me entró esta figura en la cabeza de alguien sentado y haciendo un cuestionario a alguien y haciendo este interrogatorio y así. No se trata de eso, Damaris, ¿verdad? No, todo lo contrario, ¿sí? Yo cuando digo detective es que exploremos en su historia. Es que busquemos, tratemos de encontrar los por qué a todo lo que ellos están haciendo hoy, ¿verdad? Por ejemplo, un niño que no quiere que se le abrace, no le gusta, no quiere que lo toquen, está aisladito, bastante aislado, ¿verdad?
¿qué puede llegar a pasarle a este niño? Y vos lo ves en la escuela, esa sería la parte de arriba de nuestro iceberg. Vos lo ves en la escuela, está solo, está en un costadito, no sale al recreo. Aislado de repente. Está aislado. Los compañeros no se acercan a él. Y si se acercan, él ni los mira, no tiene un contacto visual. Entonces, pero específicamente en la parte física es el problema de este niño. No quiere que se le toque y se altera muchísimo. Ahora, ¿qué podría llegar a estar pasándole? Eso. Ahí tenemos que volver a su historia, cuáles fueron las experiencias que fue viviendo con su familia. Resulta que, por ejemplo, algo para que vos tengas en cuenta, este niño tenía una abuela, que era la que estaba al cuidado de él, pero también tenía a su mamá, ¿verdad? La mamá siempre lo abrazaba antes de irse a la escuela. Resulta que la mamá murió. Y él quedó sin ese abrazo. Claro. Después la abuela viene a suplir eso y le da un abrazo también. Y el niño nuevamente se vuelve a sentir amado, seguro, como contenido. Y esta abuela, antes de morir, porque ya era más viejita, estaba acostada en una cama, se despide de su nieto. Su nieto tenía más o menos unos 8 años por ahí. Y le dice que le dé un abrazo. Y después muere. Entonces, ¿qué pasa con este niño? Entendió que cada vez que lo abrazan, la gente muere. Que cada vez que lo abrazan, esa persona se va. Asimiló como una despedida. Exactamente. La gente se va, las pierde el cariño. Entonces no quiero que nadie me abrace porque ya no quiero más seguir perdiendo cariño ni las figuras de apego. Quiere decir que no siempre... A mí me venía en la cabeza esto de, por ejemplo, el toque físico. Como que en algún momento quizás sintió que el toque físico era invasivo o era, digamos, sobrepasando ese límite de dignidad o algo así. No siempre tenemos que asociar estas conductas con prejuicios que quizás nosotros tenemos, ¿verdad? Claro, ¿no? Totalmente. De hecho, los padres adoptivos tienen que saber y sacarse también esa idea de lo que van a llegar a decir las demás personas de él, porque cada niño tiene toda una historia y tiene un significado cada una de sus conductas. Y nadie se imagina lo que hay detrás. Por eso hay que resguardar mucho también la intimidad de nuestros niños. Por más de que tengan malas conductas o conductas que son inadecuadas, que son inaceptadas socialmente, tenemos que cuidar mucho la historia de nuestros chicos. Porque por lo general esto puede deberse a estas experiencias o estos aprendizajes que han tenido estos niños o los niños en su proceso anterior, digamos, ¿verdad? Ahora, cuando hablabas de que la conducta es una expresión de todos nosotros en general, ¿verdad? Nos conducimos porque hemos asimilado aprendizajes y estos aprendizajes pueden resultar en conductas más equilibradas o no, o más efusivas o no. Y vos decías que por lo general la conducta es como un iceberg, que siempre por detrás de ello hay algo que sustenta esa forma de relacionar. En el caso de los niños y niñas y adolescentes, por ejemplo, que han tenido un pasado difícil y hoy vienen a nuestra familia y nosotros los acogemos o estamos en el proceso de adoptar estos niños, ¿qué deberíamos... me quedó esta palabra, por eso quiero insistir, Damaris, es de ser detectives, es decir, de ir descubriendo. ¿Cuáles serían algunas direcciones que podríamos nosotros tomar cuando de repente vemos alguna expresión de su conducta que nos es llamativa o que nos parece no muy, digamos, adecuada? ¿Cómo podemos hacer este proceso de investigación? Porque no siempre, probablemente, los niños y niñas tengan la capacidad de verbalizar estas necesidades, ¿verdad? Es decir, probablemente no me puedo sentar así como estamos sentados vos y yo hoy y hablarte de, no sé, mis necesidades emocionales no cubiertas o no satisfechas, pero con un niño de 6 o 8 años o hasta 10 o 12 años, digamos que la verbalización de esto no es tan sencillo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos nosotros como adultos para indagar, para investigar, para descubrir, haciendo esta figura de detective que vos decías? No, es que es así. No te van a contar directamente. Lo primero
y que capaz pueda ser redundante porque lo hemos hablado tantas veces en cursos y en todo, es la conexión que los padres van a tener con este niño. Tenemos que poder, lo primero, validar sus emociones. Que ellos sepan de que tener miedo es una emoción y está bien. O sea, es natural, por ejemplo. ¿Podrías ampliar esto? Porque me interesa mucho esto de validar las emociones. Muchas veces como adultos decimos, pero ¿por qué vas a llorar? ¿O por qué vas a sentirse así? Como que no se justifica esta conducta según nuestra percepción. Validar nuestras emociones entonces, Damaris. Sí, eso es algo... O sea, validar las emociones de los niños, digamos. Exactamente. Es algo completamente nuevo hoy en día porque estamos acostumbrados y venimos de una crianza en donde los hombres no lloran, lo por ende los nenes no, se les enseña desde pequeñitos. No tenemos por qué tener miedo, no tenemos que llorar, no tenemos que portarnos mal, todo es no. Lo único que tenemos permitido es estar felices. Y la realidad es que todas las emociones son permitidas, no son buenas ni malas, son emociones simplemente. Que no nos den gusto algunas, es verdad, pero uno tiene que poder aprender a pasar por la tristeza, aprender a pasar por la ansiedad, por la envidia, por los celos, por el miedo incluso, ¿no? Y si yo, como cuidadora, como madre adoptiva, me pongo en el lugar del niño, y si él me dice, siento miedo, mamá, yo, pero no tengas miedo, le digo, ahí ya estoy cortando, no estoy generando una conexión. ¿En serio? Tengo que preguntarle incluso, ¿qué te da miedo? ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo darte un abrazo para que te puedas sentir más seguro? ¿Qué te parece si juntos enfrentamos esto? Hasta que el niño se sienta seguro y ya solo pueda ir enfrentándolo, ¿verdad? Claro. Pero lo primordial acá es validar sus emociones. Está bien que hoy te sientas triste. Contame un poco más de esto. ¿Querés llorar? Acá voy a estar para escucharte. Mamá también a veces se pone triste. Ahí también es otra clave. Yo, adulto, también tengo que saber mostrarle mis emociones. Y establezco esa conexión, ¿verdad? Claro. Sí. Cuando el niño se va a sentir como en casa. Es como decir, me entienden. Decir, mi mamá también se siente triste. Hoy mi mamá tiene los ojitos tristes, caídos. O siente miedo por el auto, qué sé yo, ¿verdad? El miedo es una emoción que nos protege. Porque si no tuviéramos miedo, andaríamos haciendo de todo. Claro. Sin embargo, el miedo muchas veces es un estado de alerta para nosotros. Puede que a veces nos paralice o puede que a veces nos agiliza. Exacto, sí. Pero se trabaja, ¿verdad? Y es un proceso neurológico, obviamente, ¿verdad? Claro. Que nos ayuda a distinguir si una situación de riesgo, por ejemplo, amerita que nos quedemos y afrontemos o huyamos por otro lado, ¿verdad? El aspecto que... Y quiero insistir, discúlpame, Damaris, pero quiero insistir con esto porque muchas veces cuando vos hablabas incluso de la crianza que hemos pasado muchos de nosotros, esa crianza impuso que muchas de las emociones no se expresaran y se reprimieran. Pero sabemos perfectamente, y esto está comprobado científicamente, que muchas de esas emociones que fueron reprimidas en algún momento o que fueron... como se puede decir, puestas en una botella y se le puso el tapón, en algún momento se expresan de una manera quizás abrupta, excesiva, desmedida. Entonces, las emociones necesitan ser expuestas, demostradas. Sí o sí. ¿Qué ocurre o cómo deberíamos nosotros reaccionar con esa expresión de esas emociones que nos asombran, nos irritan o quizás como que nos descolocan conforme a lo que pensamos o incluso conforme a nuestro pensamiento de prejuicios incluso, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para que los niños no caigan a lo mejor en esa costumbre de simplemente guardarse y no expresar por cierto temor o un riesgo incluso de ser, no sé, disciplinados, castigados o lo que sea, ¿verdad? Bueno, los padres primero tienen que ser sensibles a las emociones de los chicos, porque a veces son más reactivos que sensibles. Cuando el niño hace algo, un llanto, una muestra de algunas de las emociones, reaccionan de una mala manera, ahí ya bloqueaste, ¿verdad? Entonces hay que ser sensibles y ser muy empáticos. Pero para eso tiene que haber un trabajo personal. Y te digo que ya es algo, es una decisión, Carlos. O sea, como padres ya tenemos que decidir que a partir de nuestra generación las cosas van a ser diferentes. Ya no puedo seguir de la misma manera en la que venía antes. Cuando yo ya soy consciente de que tengo este estilo de manejarme en mis emociones y que tengo que cambiarlo,
con mis hijos y por mis hijos, ¿verdad? Es como que yo voy adquiriendo esas herramientas. Y lo primero es saber cómo suelo reaccionar yo ante las emociones. Porque esa es la clave. Sí. Yo no puedo controlar algo que no conozco. Por eso la autoconciencia es muy importante, tanto para los padres como para el niño. Es saber cómo yo suelo reaccionar cuando estoy triste. ¿Cómo suelo reaccionar cuando estoy enojado? Que incluso el enojo es la emoción de la que menos queremos hablar y la que menos queremos que salga, porque está mal. Pero sin embargo el enojo es un límite. A mí me dice, hasta acá puedo llegar con esta persona porque está enojada. Esto no le gusta, ¿verdad? Obviamente uno aprende a manejar el enojo y no todo tiene que poder enojarte. Claro, hay que tener un poco de tolerancia, ¿no? Esto me lleva a pensar que también incluso nosotros como adultos necesitamos indefectiblemente estar siempre evaluando un poco cómo administramos y cómo balanceamos nuestras propias emociones cuando nosotros queremos asumir esa figura de padres o de cuidadores que tienen que ayudar al desarrollo conductual de los niños que están a nuestro cuidado. Porque si probablemente yo me maneje por muchos prejuicios, como lo que decíamos antes, como varón vos no podés llorar, o como varón no tenés que tener miedo, o como varón no podés hacer esto y esto y aquello, o como niña vos tenés que actuar de así, 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 de esta manera. Son como prejuicios preestablecidos que evocan el hecho de que probablemente yo como adulto tampoco tuve o no tengo todavía un aprendizaje correcto de cómo manejar mis emociones y conocer, digamos, estos límites dentro de los cuales es adecuado manejarme. Totalmente. Y a la pregunta a la que llego con esto es bien, ¿cómo puedo yo entonces como adulto, habiendo tenido que todavía descubrir que muchas cosas tengo que reeducar, cómo hago esta interacción con los niños que están en ese proceso inicial de la formación de sus conductas? Porque es casi como una doble vía, una doble necesidad, y ahí es como que yo veo el iceberg no solamente del niño, sino veo el iceberg de mi propia persona, que tengo que ir descubriendo y tengo que ir conociendo y administrando con, digamos, con esta intención del aprendizaje, ¿verdad? Yo creo que van a ir como a la par, ¿verdad? Van a ir, el adulto va a ir practicando y el niño va a ir con él, ¿verdad? Va a ir los dos van a ir aprendiendo juntos. Porque uno cuando es padre también aprende a la misma vez que al ser hijo, ¿no? Sí, ellos van aprendiendo juntos. Entonces, yo siempre recomiendo a los adultos tener como una agenda de emociones, un libro, un diario de emociones, podríamos decir. ¿Cómo es eso? Y vos ¿Es tenés llevar un registro? Sí, es llevar un registro diario de las emociones que tenés durante el día, de cómo te sentiste y cómo reaccionaste. Entonces, a la noche, cuando vos ya estás tranquilo, cuando ya estás relajado, podés decir, wow, ¿qué pasó acá? ¿Por qué reaccioné de esta manera? Y bailando, va a decir, vi una foto que me llamó la atención y me llevó a pensar en algo y me puso mal, ¿no? Entonces uno va como relacionando lo que le va pasando, y cuando uno sabe cómo suele reaccionar ante diferentes emociones, ya puede prevenir. Lo mismo pasa con los chicos. Cuando vos, papá, conocés cómo se va a comportar tu hijo ante diferentes emociones, vos vas a prevenir y vos le vas a enseñar ya antes qué hacer en esa situación. Pero requiere de preparación. Claro. No es así nomás que quiero hoy y aprendo y ya sale. No. Es un ejercitarse día a día. Sí, es un ejercicio y también es un proceso que va a llevar un poquitito de tiempo, pero va a tener sus efectos. Muchas veces pensamos y a veces etiquetamos a los niños o incluso a los adultos. Es una persona rebelde, es una persona ansiosa o es una persona de tales o cuales características, porque entra dentro de ese rótulo o esa etiqueta, ¿sí? Y tenemos que entender que esto no es, estos rótulos, estas etiquetas no son para siempre. Es decir, nuestro comportamiento puede darse de esa manera en un periodo de tiempo determinado, porque necesitamos todavía un aprendizaje o un ejercicio a cómo administrar correctamente o apropiadamente nuestras emociones, ¿verdad? Y vuelvo con esto y para tratar de englobar un poco a lo que estamos hablando de lo que es nuestra conducta siempre tiene algo por detrás. Y vuelvo al iceberg. Quiere decir entonces, Damaris, que muchas de las expresiones conductuales que tenemos como adultos o como niños
tienen que ver con algo que hay, en este caso por detrás o por debajo, que están motivando estas conductas, ¿verdad? Sí. Y en el caso específico de los niños que han tenido un pasado difícil, que han tenido que ser retirados de su familia o que están en acogimiento con nosotros, tenemos que investigar qué es lo que hay por detrás. Y no siempre vamos a poder llegar probablemente, ¿verdad, Damaris?, a descubrir completamente. Entonces, con paciencia y con tiempo, también, ¿cuáles serían, si vos tuvieras que indicarnos por lo menos 2 o 3 direcciones hacia dónde dirigirnos, cuáles serían esas direcciones hacia dónde investigar? Uh-huh. Bueno, algo que nosotros les recomendamos a las familias siempre, cuando un niño llega, ya sea en acogimiento o en adopción, es tener un libro de vida. En ese libro de vida, que es una herramienta muy útil, están todos los datos de este niño, Uh-huh. ¿sí? Que como bien vos decís, hay veces que no tenemos todos los datos, Uh-huh. pero siempre podemos como buscarle un sentido, una vuelta, ¿verdad? Y le damos un significado. En este libro de vida encontramos el nombre de su mamá biológica, de su papá, si tiene hermanos, Uh-huh. fotos, Uh-huh. y también las fotos de la familia que lo acogió Uh-huh. por un tiempo hasta que llegó a su familia definitiva, por Uh-huh. ejemplo. Vos sabés que es tan importante que el niño sepa quién es. Sí, Es sí. formar su identidad, Sí, es como sí. armar su historia. Ujú. Mientras vos vas armando su libro de vida, él va a ir recordando qué fue viviendo, quién era esta persona. Porque si bien vemos cosas tan simples como qué color de ojos tiene también, le ponemos el color de pelo, a los cuántos meses o cuántos años tenía cuando llegó a nuestra casa, y le mostramos lo amado y lo bien recibido que fue, también va a surgir ahí como, va a haber toda una remoción de su historia, es la realidad, cuando sepa por qué me dejaron, por qué me sacaron, por qué no pudieron ser mejores padres para mí ¿Qué causas? cuando sean Sí, más grandes, exacto, ¿verdad? sí. Y esas son preguntas muy frecuentes en este proceso. Ujú. Y hay que responderlas. Y ahí yo ya estoy creando mi momento de conexión y ahí ya estoy descubriendo por lo que vivió mi niño. Y vos sabés que naturalmente ellos terminan abriéndose, sí o sí. Es lo que cuentan los padres siempre, que vivieron de estas cosas, no pueden comer poroto y arroz porque era lo que siempre comían, por ejemplo, ¿verdad? Entonces vos le das eso y ya entran en shock. Entonces esas cosas vos ya vas sabiendo. Algunas cosas te las van contando como son cosas simples como un alimento, y hay cosas que ya no, ¿verdad? Que son más profundas y probablemente cuando ya el niño sea un poco más grande las pueda asimilar mucho mejor. Pero lo importante es que desde un primer momento le presentemos este libro de vida y de a poco vayamos construyendo otra historia, ¿sí? Entonces vamos a dejarles aquí a nuestros amigos que seguro siguen con mucho interés nuestro diálogo, pero vamos a dejarle hasta aquí el primer tip que nos deja Damaris respecto a cómo investigar acerca de la conducta es el libro de vida. Vamos a seguir con otras conversaciones igualmente interesantes, pero continúen viéndonos siempre en estos canales.